Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. Sí, los ubico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar hoy, como siempre, aquí a través de La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas, y estamos transmitiendo hoy en directo desde Frecuencia Elemental. Frecuencia Elemental, así de sencillo, nos encuentras en todas las redes sociales, pero fíjate que tenemos una página web www.frecuenciaelemental.com. Ahí encuentras toda nuestra información, pero la ventaja es que puedes encontrar cualquiera de los programas que te hayan gustado o que te hayas quedado medio picado o que te haya brincado algo por ahí y quieras volverlo a revisar. Están en todas nuestras redes sociales, pero sobre todo también en nuestro canal de YouTube, Frecuencia Elemental, así nos encuentras. Y también los recompartimos en las redes sociales de Fundación Lomas, que es tan sencillo como eso, Fundación Lomas. Se me olvidaba decirte, yo creo que ya sabías, pero bueno, yo soy Rocío Moreno y hoy nos acompaña Abigail Azueta. Recuerda que solo son 20 minutos y que vamos a cerrar con 3 cómo sí. El tema de hoy, dudo mucho que nos dé 20 minutos, pero confío en esta habilidad de Abby de resumir las cosas y de resaltar los puntos importantes de un tema tan importante. Primero que nada, bienvenida, Abigail. Abigail Azueta. Ella es especialista en todos estos temas y en las emociones. Yo creo que las emociones son su pasión. Y hoy vamos a hablar de un tema que mata o salva. Definitivo, así es. La culpa versus la responsabilidad. Qué interesante, para empezar, poder diferenciar estos dos elementos que casi siempre, no sé, creo que eliminamos la responsabilidad y vamos flagelándonos con la culpa. ¿Qué tienes que decirnos de esto? Bueno, creo que tocaste el punto muy interesante de lo que es una emoción en relación al tema, ¿no? La culpa. Y la culpa se siente, ¿no? Y creo que el tema de la culpa es algo como muy cultural que hemos cultivado mucho. ¿Por qué? Porque la culpa, como su origen lo define, el origen etimológico de la palabra, es una falta, ¿no? Entonces, el señalar las faltas es algo muy común socialmente, ¿no? Quedarnos con esta cuestión del error. Entonces, a nivel mental, el saber que hemos cometido un error es algo que produce emociones, ¿no? ¿Cuántas veces alguno de ustedes, incluido nosotros, hemos cometido un error? Y aunque nadie te lo señale, hay cuestiones internas que te dicen, acabas de hacer algo que no debías. Sí. Hacer, decir, actuar, ¿no? Entonces, esta parte de la culpa incluso se vuelve una sensación física, ¿no? Hay gente que puede llegar a sonrojarse, hay gente que puede llegar a bajar la mirada, incluso hasta la postura, ¿no? Hay como un pesar, ¿no? Y yo creo que esta posición de la culpa señala exactamente lo que pasa a nivel mental, ¿no? Yo siempre platicando con mis pacientes les hago ver que la culpa sí termina siendo una gran lápida emocional, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y una lápida que se puede cargar por años. Toda la vida incluso. Toda la vida. Es impresionante porque finalmente, bien lo refieres, la culpa es una lápida que me va a impedir tomar decisiones, una lápida que obviamente me va a causar dolores porque se refleja directamente, físicamente en las articulaciones, obviamente en la espalda, naturalmente, y yo creo que sobre todo nos condena. Es que está como psicológicamente relacionado, ¿no? Si cometí un error, tengo culpa y automáticamente estoy en espera de la condena. Y caray, dicen estudios que las personas que están condenadas a muerte o que están en espera de un castigo sufren más durante la espera.
Entonces imagínate si vivimos así. Exacto, ese es el tema más interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo he guardado en mi interior culpas? Y culpas incluso de situaciones pasadas, ¿no? Incluso de situaciones, añejas, donde al fin y al cabo le he ido poniendo carga, incluso a nivel físico, a mi ser, ¿no? Si se representa en la parte física, como dices, dolores musculares, posturas, incluso mucha gente por culpa puede llegar hasta a renunciar a actividades. Imagínate lo que pasa a nivel emocional, ¿no? Cargar con una situación que es del pasado, que nos ha generado culpa, también empieza a generar lápidas mentales. Y entonces empieza a ser que el pensamiento empieza a ser muy rígido. Llega un momento que si te sientes culpable de algo, incluso no puedes superar ese algo, ¿no? O sea, ¿estás todo el tiempo pensando en eso? Como atorado en eso, Ya. ¿no? Y continuamente en esta palabra que usaste, en la flagelación emocional. Sí, porque finalmente me siento culpable y dices, chen, caramba, no lo hubiera hecho. Digo, y eso era el mejor de los casos, porque en el peor de los casos nos maltratamos verbalmente y creo que si tengo, fíjate, esta parte de la condena, ¿yo solo puedo castigarme? Esa sería una pregunta. Definitivamente creo que esa es la parte importante de trabajar con nuestras culpas, ¿no? Porque entonces vives un juicio continuo hacia tu propia persona. Pero entonces hay también esta parte de la autoflagelación continua, ¿no? De continuamente seguir recordando los hechos a partir del error. Entonces ir como en un vórtice negativo, como ir cayendo en... Si de por sí la situación, sea como sea que la hayas vivido, Sí, ya estaba sea mal. como sea que hayas tenido que responder, a lo mejor no te permitió en su momento tomar la mejor decisión o no tenías incluso las herramientas o los recursos y ya de por sí es sufrida. Y luego además le echas esta flagelación emocional o física o como quieras, ¿cómo te desatoras? O sea, aquí el punto... Híjole, digo, en tu experiencia seguramente más que en la mía, al hablar con las personas dicen, pero no pasa nada. O sea, ay, bueno, ya lo olvidamos. Y ayer oía yo mi favorita. Sí, ¿verdad? El tiempo lo cura todo. Y yo digo, no. El tiempo no cura nada, ¿eh? El tiempo pasa. Y puede que haga caer como si fuéramos muebles, una capa de tierra que cubra algo, que oculte algo. Pero de eso a que el tiempo sane, yo no estoy de acuerdo, no sé qué piensas tú. Yo creo que es esta parte de la negación que entra, ¿no? Entonces la culpa también te puede hacer que te pierdas mucho de esta visión del autoperdón, de la responsabilidad y la toma de acción, ¿no? Si algo genera la culpa, uno, es que te atora en el tiempo. Y como tú dices, Dos, se siente, o sea, todo el tiempo voy a estar... Estás en un sufrimiento sin fin, continuo, culposo, que aparte esto va a conllevar que creas que todo lo malo en la vida te lo mereces. Y entonces empieza a haber toda esta autoflagelación interna y externa, ¿no? Porque entonces todo aquello que suceda va a ser como parte de este cheque al portador, que no me lo gané, me lo merezco. Y además relacionado con la otra parte que tú comentabas, si yo me vuelvo rígida y estoy ubicada en el juicio y con tal rigidez, lo más seguro es que no solamente lo sea conmigo. Así es. Sino que también es con todos los que están conmigo. Así o sea, es. No perdono nada, no todo lo tacho, todo lo juzgo, todo. Y entonces yo creo que es muy cansado vivir así. Es muy desgastante porque al fin y al cabo lo estamos cargando. Y creo que una de las bases para ir modificando o ampliando este saber o este entender qué podemos hacer ante la culpa es observar qué es lo que nos ha bloqueado. ¿Qué punto de vista nos ha bloqueado la culpa? ¿Qué capacidad de acción? Y creo que ahí es donde entra esta parte de la responsabilidad, ¿no? Porque la responsabilidad modifica o permite que la culpa
se asuma sin el castigo y te permita tomar acción. Entonces, cambiando la culpa por la responsabilidad, también dejo de cargar y dejo de autoflagelarme y dejo entonces de tener este desgaste o esta lucha interna del autocastigo. Sí, porque finalmente vas hacia la acción. Por ejemplo, lo más seguro es que en 20,000 ocasiones nos hayamos equivocado. Todos cometemos errores y esa es el continuo de la vida, yo supongo. O sea, no conozco a ninguna persona que durante un día no cometa un solo error. Mira, el que quieras, apretar el botón indebido, llamarle a la persona que no debías, mandarle un mensaje a quien no debías, o te equivocaste de persona y le dijiste a otra cosa. Siempre pasan, y digo, y eso por decir una cosa, ¿no? Después vienen pues las rupturas emocionales, el castigo a veces a los hijos, las peleas con la gente, y todo eso. Si nos cargamos la lápida de la culpa, no vamos a resolver nada, solo nos vamos a flagelar y vamos a flagelar a los otros. Pero como tú bien dices, tomo la responsabilidad y es como decir, chin, me equivoqué, híjole, sí la regué, y luego que te preguntas. Y ahí viene lo interesante de la responsabilidad, porque su significado es la habilidad de responder. Claro. Y cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos, entendemos que tenemos la capacidad de reparación. ¡Wow! ¿No? Y creo que esto es algo que favorece el bienestar. Cuando yo cometo un error, el darme cuenta que tengo una alternativa para corregir, no ese mismo error, pero a lo mejor las consecuencias, a lo mejor la parte de las emociones, y entonces también ser empático con las dificultades que, como bien decías, son implícitas de la vida, entonces me permite ser hábil para responder ante los hechos. Y muchas veces, Abby, estás diciendo algo bien interesante. Creo que a veces los que somos controladores, de pronto quisiéramos reparar el daño queriendo hablar con alguien y queriendo decir, entiéndeme, porque fue así, no fue asado, pero no siempre es así, porque a lo mejor la otra persona ni quiere escucharme, ni quiere verme, o sucedieron cosas mucho más drásticas. Es sobre todo en el terreno relacional que tenemos muchas broncas en este sentido. Digo, bueno, por lo menos a veces yo sí. Y entonces, ¿cómo...? A veces, tú bien decías, no es reparar el daño, el mismo daño, sino a lo mejor lo que puedo tomar la responsabilidad es en mi acción, en mi sentir, en mi pensamiento, en mi... Incluso en tu autoestima, Rocío. Uy, uy, uy. Porque la culpa lo que empieza a mermar es la autoestima, por eso se pierde la capacidad de responder. Entonces, como soy culpable, también por eso, en este daño a la autoestima, entonces también me merezco lo peor. Y entonces dejo de cultivar lo mejor para mí, pero como tú dices, esto tiene un costo en mi entorno. Entonces tampoco mi entorno termina mejor. Y entonces esta parte de asumir la responsabilidad de nuestros actos, de poder tener la conciencia de que puedo de una manera sentirme bien, incluso cuando hay algo doloroso en mi vida que me cause vergüenza, que me cause culpa, pero sobre todo que tengo la capacidad de responder a mis propias emociones de vergüenza, de culpa, creo que esto entonces empieza a ser un gran cambio en el bienestar emocional. Es que yo creo que estás lanzando en este momento una de las propuestas más difíciles que yo he escuchado en la vida. Porque en primer lugar estamos hablando de reconocer mis emociones, reconocer el momento en el que yo me siento culpable o avergonzado. Y después hacerme cargo de esto, procurando mi bienestar. Dios, o sea, nombres, la fórmula mágica que puede traernos la salud mental, física, emocional a muchos. Pero ¿cómo le hago? 1, yo creo que lo primero que te tienes que dar cuenta es que tienes que aprender a lidiar con estos pensamientos culposos, o sea, y darte cuenta que solo son pensamientos. ¿Por qué le tenemos...? Es que por eso te digo, yo creo que no nos va a dar los 20 minutos, pero vamos a correr porque ya nos están diciendo que nos quedan 5 minutos. ¿Cómo descubro? Solo es un pensamiento, no es la realidad, es un pensamiento.
es darte cuenta que es producto de tu mente. ¿Qué está pasando en mi mente ante esta situación? Y que eso nos lleva a los temas que hemos tratado anteriormente. Entonces, Claro. la atención plena, saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Creo que hasta con los programas previos, ¿no? De salirte del rol de victimización, ¿no? Sí. De justamente salirte también de estos roles Sí, de porque la codependencia, víctima maltrato. es culpable y además todos son culpables de lo que le pasa. Exacto. Entonces, mucho es primero identificar estos pensamientos de culpa. Ok. Y preguntarte, ¿qué me están bloqueando? ¿Qué visión de responder? ¿Qué actividades, qué conductas se bloquean a partir de esta culpa? Y entonces me inmovilizan. Porque lo primero que vas a sentir ante la culpa es esta idea de no puedo hacer nada. Sí, ya no vale la pena. O sea, la vida es un asco. Exacto. Sí, de sí, quedarte sí. atorado en eso. Sí. Pero entonces, cuando tú puedes identificar estos pensamientos que son culposos, entonces también te das cuenta que traen una carga punitiva. Voy a cargar todo el tiempo con esta idea de que no pude hacer nada. Y entonces esto empieza a mermar en la parte de la autoestima, porque al fin y al cabo la autoestima son logros, es la habilidad de responder. Entonces, si te estás quedando atorado en un tema por culpa, pregúntate, entonces, ¿qué podrías cambiar al momento de asumir la responsabilidad? ¿Qué libertad te daría el asumir la responsabilidad de sea lo que sea que haya pasado? ¿Y qué pasaría entonces si pudieras actuar en esta parte de a lo mejor reducir el impacto de tu acción o en la medida de lo posible reparar? Porque incluso una palabra repara. Incluso hay gente que se siente culpable y ya ni las disculpas No, ni te ofrece. saluda, ya no te vuelve a hablar. Okay. Entonces, observa si incluso eso te da la posibilidad de reparar algo. Eso es algo muy valioso. Y tomando en cuenta que finalmente cada situación debe tener una puerta de salida. Aunque sea un agujerito, así, un agujerito chiquitito, tiene una salida, pero lamentablemente la culpa no, también en esta lápida, vamos a hacer como el ejercicio, si yo tengo la lápida, automáticamente yo voy a hacer esto, automáticamente estoy bajando la vista, entonces no veo. Si yo decido quitarme la lápida de la culpa y me levanto, tengo la capacidad de poder mirar. Por eso tengo la capacidad de poder responder y resolver. Así es. Entonces, si asumes la responsabilidad, también observa los beneficios que esto trae, que es entonces la capacidad de responder. Y la capacidad de responder de una forma diferente a cualquier situación que te haya generado culpa. Tal vez en su momento no pudiste responder de la mejor manera, pero tal vez ahora haya la oportunidad de reparar las consecuencias de sea lo que sea que haya pasado. Desde tu experiencia, incluso personal o en el consultorio, dame en los 3 minutos que nos quedan un ejemplo que contenga los 3 como sís. Uh-huh. Un ejemplo. Estoy sentada y a lo mejor hago un movimiento y si aquí hubiera un florero, rompo el florero, ¿no? Si me quedo con la culpa, pues simplemente voy a sentir vergüenza y a lo mejor... Es más, la próxima vez mejor no vengo, ¿no? Evito la situación. O le echo la culpa a alguien más. No fui yo, fue otra persona, ¿sabes? Y creo que esta parte, aunque yo la niegue en esta realidad, a nivel interno sigue estando la conciencia y la presencia. Sé que cometí un error. Y es muy diferente si yo en algún momento puedo reconocer, ¿sabes qué? Perdón, disculpa, ofrecer incluso estas disculpas y reconocer, sin querer, rompí el florero. Sin querer, sin la intención, a lo mejor causé un daño, pero me permite tomar acción, ya sea que limpie, ya sea que intente pegar el florero, o incluso que traiga un florero nuevo y diga, aquí está, ¿no? Pero me permite asumir y reparar. Y entonces recupero la habilidad de responder. Sé que pude hacer algo. Y siempre se puede hacer algo. Y siempre se puede hacer algo. Pues mira, ya lo sabes, fíjate, nos estaban comentando que a partir de hoy ya tenemos un WhatsApp donde tú nos puedes encontrar, vas a encontrar por ahí la pleca donde está el teléfono.
te invitamos de verdad a que tú nos preguntes, a que le preguntes a Abby, a que le preguntes a cualquiera de nuestros especialistas qué hacer, porque yo te aseguro que al menos el 98% de las personas que nos están escuchando tienen alguna culpa que los está deteniendo y evitándoles el proceder. De lo que se trata es de volvernos nuevamente responsables de nosotros y encontrar la habilidad de responder con autoestima. Gracias, Abby. Casi lo logramos. Yo me quedé con algunas dudas. Te voy a escribir por ahí. Si tú te quedaste con dudas, escríbenos. Esta es la Brújula del Conocimiento a través de Frecuencia Elemental, donde recuerda que el cambio eres tú. Vive sin culpa. Sé responsable. El cambio eres tú. Que tengas bonita tarde. Gracias, Abby. Gracias. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.